Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, otro sábado donde trataremos algún tema que ojalá sea del interés de ustedes. Y el interés de ustedes yo creo que no va a escasear para este tema. El tema es el colapso, palabrita que está de moda en el medio periodístico. Todo anda colapsando ahora, ¿no? Colapsa esto, colapsa lo demás. Colapso significa un derrumbe completo, el desplome de algo que estaba funcionando y que ya no puede hacerlo. Pero en este caso nos vamos a referir no al colapso, como dicen en los supermercados, se cayó el sistema. Estamos a referirnos aquí al colapso de los sistemas sociales, ya sea esto una sociedad pequeña o sea, un Estado-nación o una civilización completa. Es un tema que siempre ha sido de gran interés, es dramático, ¿no? La caída, el derrumbe de una gran estructura siempre produce curiosidad. ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Por qué? ¿Cómo se cae una estructura tan compleja, tan a veces avanzada como es una civilización? Así que es un tema permanente del pensamiento histórico, sociológico, político, la caída, el desplome. Yo me acuerdo de haberles mencionado a ustedes con el nombre equivocado, cuando hablamos de la cultura islámica, a un pensador árabe le puse el nombre equivocado, que precisamente fue uno de los primeros que desarrolló una teoría al respecto. Bueno, lo encontré en mi biblioteca, es este libro. Ibn Khaldun se llama el señor, Introducción a la Historia Universal. En árabe se dice Al-Makdimah o algo así. Es un libro del Fondo de Cultura Económica donde está su teoría de por qué en estos reinos islámicos que se organizaban, se fundaban en el norte de África, al cabo de 3 generaciones más o menos, venía otro grupo a sustituirlo. Entonces sacó una teoría del distinto talante de las distintas generaciones que se van haciendo cargo. El abuelo que crea, el padre que disfruta y el nieto que desperdicia o que ya no es capaz de mantener funcionando. O sea, es un tema bastante antiguo y para algunos el tema del derrumbe de una sociedad resulta muy misterioso y para otros es bastante obvio. Es misterioso, es extraño para quien piensa cuando ve las ruinas, por ejemplo en Egipto, en cualquier parte, cuando ves ruinas o sabe que tal o cual civilización complejísima se derrumbó y dice, pero ¿cómo pudo ocurrir esto? Y les parece un misterio. Después tenemos a los que les parece obvio, porque se hacen simplemente la consideración elemental de que todo en la vida, en el universo, está sometido a la ley de la destrucción. Todo es transitorio, tarde o temprano muere, se pierde, se evapora, etc. Pero aún así, en el caso de los que piensan que esto es obvio, que no puede ser de otro modo, rige la pregunta ¿por qué? ¿Y cómo? Sobre el envejecimiento humano, por ejemplo, el envejecimiento de las criaturas orgánicas. Nadie se llama misterio con eso. Todos sabemos que hay una cosa que se llama envejecimiento. Y no por eso cesa de preguntarse los científicos, los biólogos, ¿por qué se envejece? ¿Por qué las personas pierden sus capacidades físicas primero y luego empiezan a deteriorarse sus capacidades mentales? Y hay teorías que la vida está programada para durar un cierto tiempo, que las células se reproducen bien, una serie de ciclos que tienen un límite, que se producen otros. El envejecimiento sería producto de la oxidación, no me pregunten de qué y cómo, no soy biólogo. Hay teorías y hay algunos incluso que piensan que el envejecimiento no es un destino inevitable, sino que es como una enfermedad que se podría curar, y desde tiempo remoto, desde la teoría del mito de la fuente juvencia, que existen, bueno, ahora científicos que buscan cómo detener, cómo hacer más lento el envejecimiento. Entonces,
¿Qué pasa con los sistemas sociales? ¿Por qué caen? ¿Por qué cayó el Imperio Romano? ¿Por qué se acabó el Imperio Británico? Que sigue existiendo el Reino Unido, pero no hay un Imperio Británico. ¿Por qué se acabó los muy fugitivos reinos que organizaban las bandas bárbaras que asaltaban al Imperio Romano? ¿Qué pasó con las distintas dinastías imperiales en China? Y sobre estas materias, como yo les mencioné cuando hablé, me parece, de Roma en algún momento, que sobre las causas de la caída de Roma, y podemos generalizar sobre las causas de la caída de cualquier sistema social, cultural, existen cientos de teorías monocausales, o sea que atribuyen todo a una causa específica. Y obviamente con el paso de las generaciones de cientistas sociales se hizo manifiesto que no existe tal cosa como una causa única, que eso es una simplificación enorme. Incluso el concepto mismo de causa como algo que viene de alguna parte y empuja a otra, así como en una bola de billar, esta bola se mueve porque le pegó otra. Ese concepto de causación, el concepto mismo se discute, se debate como si tiene mucho sentido. Si tiene sentido hablar de causas como de algo que pudo no ocurrir, una causa de algo pudo no existir, como cuando se dice causa de un accidente, pero no pudo no haber accidente, o sea, no había una necesidad de que existiese una causa que produjera tal efecto. Y entonces muy debatible, y sobre esto se han escrito y se han pensado infinitas teorías sobre el tema de la llamada causación social, que me tocó estudiarlo en su momento. Recuerdo algunas de esas teorías. Parece ahora que tiene más sentido pensar en términos de que la naturaleza misma de una cosa que está bajo estudio tiene una serie de condiciones de existencia. O sea, primero que nada llegó a existir porque se congregaron en un punto del espacio y el tiempo ciertos elementos que se aglutinan, que se articulan, y esa articulación, que es la esencia de esa cosa que se está estudiando, es la condición de sí misma, digámoslo así. Si esa articulación deja de estar articulada de ese modo, o pierde articulación, el sistema o el objeto desaparece como entidad. Y la llamada causa puede ser el evento externo, relativamente externo, que precipita una situación que ya estaba al borde de producir o de llegar a tal o cual condición de muerte. Pongo un ejemplo. Si usted eleva con naipes un castillo naipe, usted, como sabe, mientras más grande, mientras más complicado, es más frágil, la menor cosa lo va a botar. Está en la naturaleza de ese castillo naipe con muchos naipes, que es muy frágil. La causa externa para que se derrumbe es un pequeño toque con el dedo y se viene todo abajo. Pero es lícito decir la causa de que se cayó ese castillo de naipe es porque le toqué con el dedo. Bueno, sí, es la causa eficiente, como distinguía Aristóteles entre las causas, la causa eficiente, el hecho final, el detonante. Pero si usted ese mismo golpecito se lo propina al mismo castillo, pero hecho no con naipe, sino que con ladrillo, una cosa mucho más sólida y dura, evidentemente no va a producir ningún efecto. Por lo tanto, esta supuesta causa es causa solo en cierta relación con ciertas condiciones y en otras no. Entonces, como ustedes ven, es re complicado el tema de la causa y efecto. Parece ser que en esto rigen una serie de complejidades que casi entran en el terreno de la ambigüedad. Por ejemplo, una sociedad demasiado simple. Pongamos una sociedad como las primeras sociedades humanas que se establecieron en un lugar y comenzaron a vivir de la agricultura, o sea, aprendieron a domesticar la naturaleza, sembraron un espacio con semilla, empezaron a descubrir que era mucho más eficiente que andar buscando esas plantas
recolectando, que se ponían las semillas en un lugar preparado, iban a crecer ahí. Bueno, se inventa la agricultura y con eso empieza a desarrollarse una sociedad bastante más compleja que las hordas recolectoras. Pero era una sociedad muy frágil porque dependía absolutamente del clima. Y hay casos como la sociedad, una sociedad indígena con algún desarrollo que se creó en Nuevo México, que simplemente se murieron, desaparecieron porque entraron en un periodo de sequía que se empezó a prolongar y ya simplemente no fue posible seguir viviendo, seguir cultivando, y la gente se fue para distintas partes, emigraron para otros lugares en distintos grupos y por lo tanto esa sociedad dejó de existir. Y tenemos otro caso con Isla de Pascua que lo vamos a ver con un libro que dedica un capítulo entero a eso. Sociedades simples entonces son dependientes de que la menor cosa los destruya. Es una cuestión de lógica. Una entidad que está formada por tres cosas, por ejemplo, basta que se modifique un poco una y ya deja de existir. Un triángulo son tres líneas en cierta posición. Si usted ya mueve una sola, deja de existir esa figura. Pero si usted agrega complejidad, si usted tiene un poliedro con muchas facetas, si usted saca una, ya no va a ser el mismo poliedro, pero todavía vamos a tener una figura prácticamente igual. No sé si este ejemplo es válido. Matemáticamente no, pero visualmente sí. Entonces, pasado cierto límite de complejidad, cuando se alcanza cierto grado de complejidad, las sociedades empiezan a ser más resistentes, empiezan a desarrollar capacidades de adaptación. Puede que haya una sequía, pero resulta que esa sociedad tal vez tiene ya contacto con otras sociedades que no tienen sequía y a la cual les pueden pedir ayuda o comprarles sus alimentos. ¿Y por qué? Porque esta sociedad ha logrado comunicarse, porque tiene medios de comunicación, porque tiene barcos quizás. Por lo tanto, no está constreñida a lo que suceda en una determinada localidad, en el tiempo y en el espacio. Se puede mover, tiene capacidad de reacción. Y así sucesivamente. Y luego en el otro extremo, como en el Castillo Naipe, se llega a un grado de complejidad tal que vuelve otra vez a hacerse muy frágil, porque en esa complejidad significa que hay muchos elementos que están articulados y que dependen unos de otros, y basta que uno de ellos deje de funcionar y toda la máquina deja de funcionar. Es como un motor. Un motor son un montón de piezas. Usted saca un cable que conduce, desatornilla el cable que va a la batería y el motor simplemente no funciona. Depende totalmente de cada elemento. De cada elemento. Entonces, la complejidad a partir de cierto momento le da a las sociedades una capacidad de adaptación, de resistencia, una capacidad para afrontar las adversidades en forma creativa, y a partir de otro momento se hacen más frágiles por esta razón que les daba, de que cualquier elemento, esa constelación de elementos que usted saque, afecta al conjunto, y también por otras razones que tienen que ver, y además complejas, que tienen que ver con el hecho que mientras una sociedad crece y se desarrolla en complejidad, en paralelo a eso, y ustedes lo pueden observar a su alrededor en el mundo de hoy, aumenta la concentración del poder y el privilegio. Se generan las condiciones para que aquellos que estaban en una sociedad más simple, un poco por encima de los demás, pero solo un poco, porque no habían suficientes recursos de poder como para generar una distancia abismal, en un grado más avanzado, esos grupos que ya tenían ciertas ventajas las aumentan mucho más y comienzan a funcionar como un freno para otros grupos o sectores que quisieran ascender socialmente. Se empieza a generar un endurecimiento, una rigidez del cuerpo social. Creo que en algún programa, si no en video, en audio, hablé de un historiador que es Arnold Toynbee, que precisamente tiene basada toda su teoría de la historia en eso, en el hecho de que hay un momento dado una minoría, una élite, como en todo grupo humano, una élite creativa que genera nuevas respuestas frente a los desafíos del medio ambiente. Los desafíos del medio ambiente me refiero a todo, no solamente al ambiente natural, hasta que llega un momento que esa élite creativa se convierte en una casta dominante. Este es el momento que les digo en que ya no hay muchas opciones para esa casta de desarrollar sus nuevas respuestas sin poner en peligro su propia posición, y el cuerpo social se empieza a
a poner artrítico, se empieza a rigidizar. Ya no hay capacidad de adaptación y por lo tanto el sostén del sistema cada vez se basa más y más en el dominio y por lo tanto en última instancia y en algunas oportunidades, por no decir en todas, en la opresión, que finalmente se expresa en términos de recursos de poder físico, o sea, un aparato político, policial, militar. La Guardia Pretoriana de los emperadores romanos, las legiones. Visto por otro lado, esto significa que la sociedad, como organismo, llamémoslo un organismo, pierde, por así decirlo, sus reservas energéticas para emprender algo. La energía que mueve a las sociedades es la energía de las personas, y con esto me refiero no a su capacidad para mover un piano, sino que me refiero a su motivación. La energía que impulsa las acciones humanas es el motivo, a veces nacido de la pura necesidad que nos obliga a buscar qué comer, a veces, y después que está superada esa etapa, el deseo de adquirir más poder, más privilegios, más riqueza, más distinción, más fama, más reputación. Ese es un motivo psíquico, una fuerza psíquica que nos impele a todos a hacer lo que hacemos. A veces, normalmente, una mezcla de todo eso, necesidad, deseo de tener más, de tener reputación, de ser bien visto por los demás. Esa es energía psíquica. Sin esa energía psíquica, o sea, si no hay un interés, las personas no hacen nada, se quedan echadas en su cama. Esa energía que se manifiesta en los actos, en las ideas, en el pensamiento, en la búsqueda de nuevas cosas de millones de personas, cuando se cierran los accesos al poder y al privilegio. Entonces, estas personas ya no intentan dirigir su energía psíquica a eso, se vuelven hacia sí mismos, probablemente desarrollan lo que llama Toynbee las religiones universales, es decir, se busca la salvación no en dirigir nuestra energía a obtener más en este mundo que ya es ancho y ajeno, sino que buscamos la salvación en otro mundo. Nos volcamos hacia nosotros mismos, nos introvertimos y por lo tanto, desde el punto de vista de la sociedad, esta sociedad pierde energía. Ya no hay una cantidad de gente que está pechando por todos lados y que en una sociedad sana generan nuevas actividades, nuevos crecimientos, nuevas normas, invenciones, lo que uno ve en toda sociedad que está creciendo. El mundo griego cuando estaba creciendo, las ciudades del Renacimiento, actividad por todos lados, artistas, científicos, gente, exploradores. Cuando se acaba eso, cuando se cierran las posibilidades de que la energía, que la motivación pueda obtener una recompensa, cuando se va endureciendo el sistema social, cuando se van cerrando los mecanismos de ascensión social, entonces esa sociedad queda supeditada meramente a la energía motivacional de los que están arriba, no para crear nuevas cosas, sino que para mantener lo que hay. Y por lo tanto, esa sociedad no va a ser capaz de enfrentar nuevos desafíos, nuevas amenazas, y eventualmente va a ser destruida. Va a ser destruida. De estas materias del colapso, ya les voy a mostrar varios libros, hay muchísimos, pero les voy a mostrar distintos enfoques. Pero antes de eso, les quiero recordar que los sábados este programa es apoyado, tiene como sponsor el Club Explora. Esta empresa formada por enólogas chilenas que se dedican a buscar por todos lados en las muchísimas viñas que hay en Chile vinos especiales, todos de muy buena calidad, pero además que sean distintos. Y entonces, a los que se hacen socios de este club, pagando una sola UF mensual, les llegan todos los meses 2 botellitas, o sea, 2 de estos saquitos con botellas distintas, con vinos distintos. Este se llama Vedette. Este es del año 17. Aquí está numerada la botella. ¿De dónde es este vino? Bueno, no sé. Pero sea de donde sea, uno la puede descorchar tranquilamente porque son vinos escogidos por su calidad. Aquí no hay ningún vino, digamos, discutible. Son todos vinos de calidad. Usted entonces se hace socio, paga una UF y todos los meses, mientras usted es socio, le llega 2 de estos saquetes
ahí a su casa, por ejemplo, y le dan la gran sorpresa de un vino rico que usted no conoce, una experiencia que siempre a los que nos gusta el vino tinto, el vino blanco, lo que sea, nos gusta tener. O sea, tenemos un vino de costumbre, un vino de cabecera, pero nos gusta probar eventualmente vinos distintos, y eso es lo que nos ofrece el Club Explora. Usted puede hacer un regalo suscribiendo a una persona, a gift card, una suscripción, no sé, de un mes, 2 meses, lo que usted quiera, para que a esta persona le lleguen estas botellas. Yo creo que es un muy bonito regalo. Así es que ellos están con nosotros y están apoyando este programa de los sábados. Les decía que hay muchas maneras de enfrentar el tema, y voy a partir con uno que lo enfrenta usando la palabra que hemos usado acá, colapso, y probablemente ustedes lo conozcan. Les voy a mostrar la versión que tengo en inglés, pero está en castellano, en las librerías en este momento. Es este. Colapso, de Jared Diamond. De este señor y de este libro yo he hablado en alguna parte, en algún otro lugar que no quiero mencionar, pero no tiene importancia. Cómo las sociedades escogen entre fallar, fracasar o tener éxito. Eso es lo que dice aquí. Este es un tremendo investigador, Jared Diamond. Originalmente estudió, es un ornitólogo, me parece un biólogo. Pero para las mentes que tienen algún valor, esto de los títulos, los cartones no significa nada. Uno puede estudiar y dedicarse a encontrar cosas nuevas y fantásticas en el área que sea. Y es lo que ha hecho Jared Diamond en el campo, yo diría, de la sociología y de la historia. Es el autor del libro Armas, Gérmenes y Acero, que es uno de los más grandes libros, más extraordinarios que he leído para explicar la desigualdad entre las culturas, por qué algunas sociedades desarrollaron alta tecnología y otras son hasta el día de hoy primitivas. ¿Qué pasó? ¿Es un tema genético, un tema histórico, un tema de oportunidades? Es en ese libro. En este se estudia por qué se vienen abajo las sociedades, qué es lo que ocurre para que una sociedad fracase. Y uno de los primeros capítulos, si no el primero, de este estupendo libro, porque son ejemplos de distintos casos históricos de colapso. Uno de los primeros es la isla de Pascua. ¿Qué pasó con la isla de Pascua? ¿Qué pasó con los que construyeron, los que erigieron los Moai? ¿A dónde se fueron? ¿Qué sucedió? Que cuando llegaron los europeos a la isla de Pascua no había esa sociedad. Estaban los mismos Moai que conocemos ahora y unos cuantos indígenas que andaban ahí a poto pelado, por así decirlo, como que hubieran venido de otro planeta. Y sin embargo eran los descendientes los que fabricaron, los que construyeron, o los que edificaron, o los que esculpieron esos Moai. Y está un montón de ejemplos de este hombre, un tipo, en el fondo un antropólogo que ha recorrido muchos, por qué pasó con los mayas, qué pasó con los vikingos, qué pasó con ¿cómo se llama? Groenlandia, qué pasó con África. El caso de 2 sociedades totalmente distintas que están en la misma isla, el mismo medio. La República Dominicana y Haití, como ustedes saben, comparten la misma isla, o sea, exactamente las mismas condiciones ambientales. Una es una república avanzada, progresiva, progresista, en el sentido de que progresa, ¿no? Y la otra es Haití, ¿para qué les digo nada? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué generó la diferencia? Después tenemos casos de China, y aquí hay lecciones prácticas. ¿Por qué algunas sociedades hacen decisiones desastrosas? Y así sucesivamente. Es un libro realmente muy interesante. Hace mucho hincapié en el tema ambiental, tal como lo entendemos ahora. Es decir, por ejemplo, en la isla de Pascua, si no recuerdo mal, este libro lo leí hace unos 4 o 5 años, un poco más. En la isla de Pascua simplemente les ocurrió lo que sucede con más fuerza en las islas, que son por definición territorios circunscritos, donde uno no puede ir a ningún otro lado a reponer lo que se agotó en la isla. Y en esa isla agotaron la madera, o sea, destruyeron su medio ambiente. Y hubo un momento que ya no había madera, para nada. ¿Qué más cosas ocurrieron? No recuerdo el detalle, no sé si tampoco las explica Jared Diamond, pero destruyeron las condiciones de existencia de su sociedad.
Hubo muchas guerras internas, además, que aceleraron esto, precisamente porque se estaban agotando los recursos y entonces luchaban por los recursos. Es muy interesante la visión de Jared Diamond. Luego tenemos este libro que les mostré ya, que tiene un interés histórico per se el libro, por ser uno de los primeros investigadores de este señor, Ibn Khaldun, que vivió entre el año 1332 y 1406, filósofo de la historia, una de las mentes privilegiadas del siglo XIV, un testigo de gran honradez, dice aquí, que registró la convulsión de la decadencia inicial del mundo árabe en la Edad Media, en una obra que marca el principio de la escisión cultural entre Oriente y Occidente. Este es un libro muy interesante. Hay otros libros que les voy a mostrar que están enfocados a cuestiones más contemporáneas y más localizadas. ¿Por qué no una civilización, sino porque un Estado, por ejemplo Haití, fracasa? Y este libro se lo he mencionado también y está en castellano. Ustedes están viendo el título. ¿Por qué se derrumban, fallan, fracasan las naciones? O subtítulos: en los orígenes del poder, de la prosperidad y de la pobreza. Muy interesante porque aquí hace énfasis en un tema que a veces se suele pasar por alto: las instituciones. O sea, la manera como está estructurado el régimen político, institucional, la manera como los que están arriba pueden o no hacer de la sociedad meramente una especie de fondo, parcela privada, cerrando los caminos a los demás y explotando a los demás. O esas instituciones favorecen y permiten, por ejemplo, el desarrollo de las actividades privadas, que es esencial, absolutamente esencial. O sea, desatan esas energías y les dan libre curso, esas energías que son las energías psíquicas de una sociedad, la energía motivacional de los miembros de esa sociedad, por hacer cosas, por ganar dinero, por ganar poder, prestigio, lo que sea. Cuando eso lo pueden hacer, cuando tienen la seguridad de que el aparato institucional es de tal forma, tiene tal constitución, que no van a ser despojados de lo que logren. El caso extremo donde las instituciones impiden absolutamente toda liberación de esa energía es una sociedad esclavista. Un esclavo no va a ser tan estúpido de trabajar un grado extra del necesario para que no le den de latigazos, porque sabe que todo lo que produzca va a ir a favorecer al dueño de la plantación. Entonces no hay ninguna motivación. La única motivación es arrancar, trabajar lo menos posible, al mínimo, para no ser notado como alguien que no está trabajando y recibir castigo. Entonces, en este libro se estudian muy particularmente las instituciones, las estructuras de poder que favorecen el crecimiento, porque liberan la energía de quienes forman parte de esa sociedad y cuáles instituciones no las favorecen. Yo les he mencionado un libro que algunos de ustedes me parece que lo encontró, y me mandó un mail contándome que lo había encontrado en inglés, no sé dónde, por ahí lo debo tener, que es un libro que a mí me hizo mucha impresión a propósito de esto también, que se publicó en los años 60, cuando estaba de moda el marxismo, la teoría del desarrollo del subdesarrollo, y se leía solamente a Teutonio dos Santos y a otros teóricos neomarxistas, con su explicación de la explotación de Estados Unidos, del imperialismo y la cacha de la espada. Y ese libro que yo digo que me impresionó mucho se llama Parasitismo y subversión en América Latina, de un sociólogo polaco que estuvo en Chile trabajando en alguna organización de estas que habían en Chile, no sé si existen todavía, que se llamaba Stanislav Andrzejewski, que terminó siendo profesor en una universidad británica, murió allá. Un libro estupendo, porque ahí está también la estructura institucional de estas naciones latinoamericanas, que desde la época de la colonia en adelante se constituyeron en mecanismos institucionales que promovían y favorecían simplemente el poder, la riqueza o el enriquecimiento de una casta de dueños de fondos, digamos, en primera instancia, y luego de comerciantes, por supuesto muy ligados a los intereses extranjeros también. Y se genera una situación de parasitismo, en el sentido de que los incumbentes se convierten en parásitos, hacen de la sociedad un cuerpo al cual se parasita. Y esas prácticas se extienden también a los de abajo, pero en otras formas.
el Estado, por ejemplo, la gran vaca lechera, de la cual todavía hasta el día de hoy, esto se expresa hasta en teoría, se expresa en posturas políticas de ahora, de hoy, en nuestro país, en todas partes, el Estado como dador universal de todos los bienes, es una herencia apenas elaborada de este concepto del Estado botín, del Estado como fuente de beneficios, con la diferencia que los grupos de ahora pretenden que esa vaca lechera también le dé leche a los de abajo, al pueblo. ¿De dónde sale esa leche? Esa es otra pregunta. Ahora hay que ordeñar a los de arriba, no a los de abajo. Pero básicamente es el mismo concepto parasitario. Entonces el tema institucional es súper importante. Y luego en un plano ya muy especulativo, es un libro y es un autor que he mencionado en algún momento, muy especulativo a un nivel filosófico, lírico, si ustedes quieren, con un lenguaje muy atractivo, repleto de esas cosas que les encanta a los académicos reprochar, los errores metodológicos y todo. Pero, ¿saben lo que pueden hacer con los errores metodológicos? Ya saben. Muchas veces un libro puede ser interesante, y es interesante no porque sea estrictamente concorde con las exigencias metodológicas, sino simplemente porque es sugerente, porque despierta la imaginación, porque hace pensar en otros ángulos de las cosas, y eso es mucho más importante, a mi juicio, sobre todo en el campo de las humanidades. Y ese libro a que me refiero, este estudio, es este, que como ven ustedes está en castellano, La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, que fue publicado apenas terminó la Primera Guerra Mundial. Este señor es alemán y fue muy popular por un tiempo. Su prosa es fantástica. Su visión de las distintas civilizaciones, cuál es el meollo, por qué decaen, etc. Bueno, él se llama así este libro precisamente porque él pensaba que la sociedad occidental, el mundo occidental, como llamamos ahora, estaba ya en decadencia. Había pasado de la etapa de lo que él llamaba cultura. Cultura es la sociedad que está creciendo, que está repleta de frescura, de lozanía, de creatividad. La etapa creativa de las sociedades. Civilización es cuando eso ya se convierte en un cuerpo rígido. Como ustedes ven, si ustedes estudian todas las teorías filosóficas, históricas, etcétera, se van a encontrar con que hay muchos puntos comunes expresados a veces con más rigor metodológico y a veces menos. En el caso de rigor metodológico, si les interesa cómo se ven estas cosas hoy en día, con los recursos de las matemáticas, de la teoría de sistemas, la teoría de los juegos, les recomiendo este. El colapso de las sociedades complejas. El argumento básico es bastante sencillo en el fondo, aunque aquí está repleto de hasta ecuaciones. Es que la complejidad misma genera un peso que ya no puede ser sostenido por esa sociedad. Esto es como, no sé si ustedes han estado en estos circos, en estos espectáculos en que hay un tipo que empieza a hacer girar unos platillitos en unos palitos, les hace con el dedo y empiezan a girar y luego pone otro. Bueno, llega un momento en que son tantos los palillos, los platos, que se les viene todo abajo. Entonces, más o menos el argumento aquí, para simplificar enormemente, es que las sociedades complejas, para sostenerse, requieren input de energía que llega un momento que no los tienen. Y por lo tanto se empieza a producir una contradicción creciente entre una complejidad que requiere más energía y una disponibilidad cada vez menor de energía. Un ejemplo clásico sería precisamente la caída del Imperio Romano. Era una estructura enormemente compleja, incluso desde el punto de vista de su expansión física. Para ponerlo en el plano puramente militar, había que defender fronteras enormes, muy largas, fronteras que iban desde Inglaterra, de la actual Inglaterra, el muro de Adriano, me parece que sí, después por Europa, el norte de Europa, en lo que es ahora Alemania, el Danubio, Austria, etcétera, África. Eso requería tropas, las tropas requieren recursos económicos, los recursos económicos se estaban agotando por otras razones que tienen que ver con que las explotaciones agrícolas carecían ya de una mano de obra barata y fácil de conseguir, como eran los esclavos, como el Estado tenía que recurrir a más
dinero, más medios físicos para mantener esta estructura militar, presionaba más a los campesinos, a los productores, por lo tanto mucha gente simplemente abandonaba sus tierras porque ya no les servía. Todo lo que producían se lo llevaba al Estado, entonces cada vez había menos producción, cada vez había menos energía económica y motivacional. La gente le hacía el quite al servicio militar, entonces había que contratar mercenarios que también costaban dinero. Entonces una cosa traía a la otra. El mecanismo de cómo la complejidad hace exigencias que no pueden ser surtidas por esa misma complejidad y se genera una contradicción que se tiene tarde o temprano que manifestar en un desplome, como de los platillitos. Está aquí explicado por este libro, donde hay un montón de ensayos distintos sobre el tema, con ejemplos estadísticos, números matemáticos y de todo orden para los amantes de la teoría de sistemas. Aquí, por ejemplo, uno de los capítulos, evaluación, complejidad y marginal return, o sea, excedentes marginales cada vez menores en las sociedades que están colapsando. Estos estudios modernos son más exactos, son más rigurosos, son más matemáticos, pero son más lateros también que los Spengler, ¿no? En Spengler hay como un poeta escribiendo sobre esto. Aquí lo tengo con algunas notas escritas, no me acuerdo cuando leí el libro, simplemente. Bueno, es un tema muy interesante, es un tema súper interesante el del colapso de los sistemas sociales, y es bueno estudiarlo porque nos pone en forma muy evidente ante la vista algo que yo lo he repetido muchas veces acá a raíz de otras cosas, de lo frágil que es el orden social. Qué fácil es que esto que parece una cosa natural, que uno se despierta en la mañana, se ducha, hay agua en la llave, hay pan en la panadería y las cosas funcionan, y hay un micro pasando por el paradero y las oficinas están abiertas y hay luz eléctrica. Todas esas cosas que nos parecen naturales dependen de millones de factores muy frágiles y muy fáciles de que todo se derrumbe. Miren lo que pasa en Venezuela, se corta la energía eléctrica, que no es un producto natural, hay alguien que tiene que hacer funcionar las represas, hay alguien que tiene que mantener los equipos, hay alguien que tiene que ser ingeniero eléctrico, falla eso, empieza a fallar todo lo demás, se derrumba todo. Y de un golpe, esa sociedad vuelve a la etapa de las cavernas, literalmente. Y la gente se empieza a matar por un pedazo de pan. El orden social es muy frágil, hay que cuidarlo, hay que tener mucho ojo con las decisiones que uno toma, con la gente que apoya, con las instituciones, con los planes maravillosos muchas veces que finalmente producen. Todos esos planes ambiciosos son muy peligrosos porque producen un grado de destrucción que nunca es compensado por lo que se crea. No necesariamente los que andan haciendo promesas saben qué es lo que van a hacer y mucho menos son capaces de hacerlo. Entonces se rompen los platillos pero no se repone la vajilla. Hay que tener cuidado. Es muy fácil que un orden social entre en colapso. Y por eso, para partir, yo les recomiendo el primer libro que les mostré, Colapso, que está en castellano, de Jared Diamond. Y sobre todo les recomiendo, además, para que vean el otro ángulo de estas cosas, Armas, Gérmenes y Acero, que también está en castellano. De hecho, varias obras de este personaje tan espectacular que es Jared Diamond, que por supuesto ha sufrido, como ocurre siempre, con las personas que se salen de su campo académico, porque esto funciona como una sociedad feudal. Todos son muy celosos de su feudo. Entonces, que un biólogo se ponga a escribir sobre historia, sobre sociología, le produjo muchos sinsabores. A Jared Diamond se le tiraron encima miles de académicos que jamás en su vida se les había ocurrido nada, que son buenos para hacer clases nomás y mandarse paper unos a otros. En general no hay mucha creatividad en esos ambientes, entonces lo convirtieron en objeto de muchos ataques. Pero olvídense ustedes de eso. Muy interesante Jared Diamond, este libro también, pero sobre todo yo recomiendo Armas, Gérmenes y Acero, libro que se motivó cuando un indígena de, no sé, de Nueva Zelanda, de la isla Nueva Caledonia, de alguna parte así, le preguntó a Jared Diamond, que andaba en ese momento con sus binoculares mirando pájaros porque le gusta la ornitología. Y ese indígena le dijo: ¿por qué somos nosotros los ayudados por los occidentales y no somos nosotros los que ayudamos a los occidentales? ¿Por qué no somos nosotros los desarrollados y ustedes los atrasados?
Y esa pregunta encendió la curiosidad de Jared Diamond y lo llevó a escribir ese estupendo libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero, que demuestra brillantemente que todo, no solo en las sociedades humanas, sino que viviría en el universo completo, es histórico, en el sentido que se mueve en el tiempo. Y por lo tanto está en esta o en aquella fase de desarrollo. Y los que parten antes o después están en otras relaciones, están en otras condiciones, porque alguien partió primero, en fin, todo es histórico. Todo es histórico. Yo soy eso muy historicista. Y eso sería todo, estimados amigos. No olviden el Club Explora para tener todos los meses 2 botellas de un exquisito vino y un vino distinto. Siempre es rico probar vinos distintos. Espero haberlos entretenido. Todos estos libros están disponibles, salvo en castellano. Este no creo, porque es demasiado técnico. Este tipo de cosas rara vez los traducen, y si los traducen tampoco los traen a Chile. Qué esperanza. Así es que eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos este lunes.